Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El interruptor. He vivido durante 17.000 ciclos. El tiempo suficiente para ver especies primitivas convertirse en imperios. He visto especies ascender del instinto al entendimiento, de la supervivencia a la trascendencia. Y con la misma frecuencia, los he visto colapsar en el silencio. Después de todo eso, después de conocer miles de civilizaciones y estudiar sus costumbres, creí entender cómo funcionaba la inteligencia. Entonces llegaron los humanos y me humillaron. No es su tecnología lo que me perturba, aunque ser la segunda especie en la historia galáctica en desarrollar el viaje superlumínico por sí mismos no es poca cosa. Ni siquiera es su capacidad para la violencia y su manera tan asimétrica de aplicar represalias. Ya habíamos visto violencia antes. Hemos catalogado la crueldad, la estrategia fría, la eficiencia despiadada. Esas cosas, aunque sombrías, encajan en patrones que conocemos desde hace milenios. Lo que me perturba, lo que sigo pensando incluso mucho después de que su delegación se marchara de Galda, no es algo ruidoso ni dramático, es algo más silencioso y, sin embargo, mucho más aterrador. Aunque llegaron en una sola nave espacial, ignorando descarada y deliberadamente las hiperpuertas, eran 3 delegaciones provenientes de sus 3 facciones más poderosas, que no parecían precisamente quererse entre sí. ¿De verdad pensaban que no lo notaríamos? Hemos estado estudiando el comportamiento de seres sintientes desde antes de que su último ancestro común caminara sobre su planeta. Ellos sabían que lo notaríamos. Pero no les importó, o lo hicieron a propósito. Y con ellos nunca se puede estar seguro de cuál de las dos es. Son endiabladamente astutos, y su llamado comportamiento errático suele ser intencional. Lo hacen para desestabilizar. El llamado Grupo de la Tierra mantenía una distancia deliberada con los 2 representantes de Kepler y el otro Eridanus. Se sentaron entre ambos, fingiendo neutralidad, pero era evidente que no había afecto entre ninguno de ellos. Tomándolo al pie de la letra, los humanos parecen sorprendentemente fáciles de leer, y lo que vi habría llevado a la mayoría de las especies a un conflicto abierto. Pero tomar algo relacionado con ellos al pie de la letra es una receta para el desastre. El punto es que no estaban de acuerdo en nada. Comercio, recursos, ¿quién tendría primer acceso al conocimiento que esperan obtener de nosotros? Sí, obtener. No somos ingenuos. Discutían sobre los descansos, se contradecían entre ellos. En un momento estoy bastante seguro de que la Tierra amenazó a Kepler con sanciones económicas, y lo hizo con una sonrisa. Incluso tienen una frase para eso. La diplomacia es decir, buen perrito, mientras buscas una piedra para lanzarle. Y por los 1000 soles son buenos en eso. Y entonces, el joven Ulcam, un nuevo en la división de investigación y que aún estaba aprendiendo el arte de la contención, cometió un error. Dijo en voz alta lo que todos en nuestra delegación realmente pensaban. Dijo que los humanos parecían notablemente primitivos, comparados con las antiguas civilizaciones que construyeron la red de hiperpuertas. Siendo justos, joven, ingenuo como era, Ulcam logró algo que nunca había conseguido desde que conocimos a los humanos. Con una sola frase, los descolocó. El cambio fue instantáneo y casi instintivo. 3 facciones se convirtieron en una sola, sin gritos, sin amenazas, solo silencio. Durante 2.3 segundos, cada humano en esa sala miró a Ulcam con la misma expresión, la misma inclinación de cabeza, con los mismos ojos depredadores, el mismo cálculo. Y luego, así como apareció, desapareció. Nos ignoraron, como si no estuviéramos ahí, como si nuestra presencia fuera un pensamiento pasajero, y reanudaron sus discusiones como si nada hubiera pasado.
Pero yo lo vi, y desde entonces alimenta mis pesadillas. Hay un interruptor en la psique humana, y cuando se activa, toda la galaxia aprende cuáles pueden ser las consecuencias. Debo dejar esto en claro para que mi preocupación no sea malinterpretada. Los humanos, en sus operaciones diarias, son completamente normales. Comercian con todos, establecen colonias, forman alianzas económicas. Sí, eliminaron la amenaza Yarsin con armas a escala estelar, pero eso fue una respuesta dirigida a un peligro inmediato. Sí, jugaron sucio con los Darnax, pero ningún sol explotó y al final fueron los mismos Darnax quienes casi destruyeron su civilización. Después de eliminar cada amenaza, los humanos vuelven a ser, bueno, humanos. Comercian, construyen, compiten y sobre todo, luchan entre sí. Sus conflictos internos nunca cesan y a veces se vuelven violentos, muy violentos. Pero nunca cruzan la línea, nunca llegan al punto de amenazarse existencialmente, porque en algún lugar de su memoria colectiva, grabado en su conciencia desde su era nuclear, existe el antiguo pacto. Podemos pelear por todo, pero nunca vamos a la garganta, porque si uno de nosotros lo hace, todos morimos. Creo, y esta es una hipótesis que me aterra, que su fragmentación no es una debilidad, puede que sea su mayor fortaleza. Cada facción humana compite constantemente contra otra facción humana. Las colonias de Kepler compiten con el grupo de la Tierra, con Eridanus y con quien sea. Las corporaciones compiten entre sí y con las autoridades planetarias. Los movimientos ideológicos compiten por mentes y corazones. Las fuerzas militares mantienen un equilibrio cuidadoso entre sí. Y aquí está la percepción crucial. Todos compiten contra oponentes que tienen la misma inteligencia, la misma experiencia, las mismas motivaciones y la misma capacidad para pensar de manera no convencional. Porque todos pertenecen a la misma especie, originada del mismo planeta. Por ejemplo, una facción de Kepler que desarrolla una nueva estrategia no puede confiar en que sus oponentes sean más lentos o menos astutos. El grupo de la Tierra sabe que enfrenta adversarios que piensan como ellos, que tienen acceso al mismo conocimiento histórico, que pueden predecir sus movimientos porque harían exactamente lo mismo. Los independentistas de Eridanus no pueden contar con que sus enemigos sean menos determinados, porque todos los involucrados desean sobrevivir con igual desesperación. Esto significa que cada facción humana debe innovar constantemente, adaptarse constantemente, desarrollar constantemente nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevos enfoques, porque están en una carrera armamentista interminable, contra oponentes que son tan capaces como ellos. No pueden volverse complacientes, no pueden depender de la tecnología, números o posiciones superiores, porque sus rivales explotarán cualquier debilidad de inmediato. No pueden permitirse estancarse, porque el estancamiento significa la derrota a manos de alguien tan inteligente, experimentado y despiadado como ellos. La mayoría de las especies logra la unificación y entonces se detienen. Dejan de innovar al mismo ritmo, dejan de competir con tanta intensidad, dejan de empujar los límites con la misma desesperación. Logran una paz interna, lo cual es admirable. Pero la paz permite la complacencia. Los humanos nunca tienen paz, no realmente, no entre ellos, y por eso nunca dejan de afilarse los unos contra otros. Tienen un mantra que dice mucho sobre su forma de pensar. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Cuando enfrentan amenazas externas, como los Yarsin o los Darnax, o quien sea, se enfrentan a oponentes que no han pasado milenios en competencia feroz con iguales. Oponentes que se unificaron temprano y aprendieron a competir solo contra inferiores o iguales lejanos. Oponentes que no se vieron obligados a innovar al ritmo implacable que exige la competencia humana interna. ¿Y aún nos sorprende que ganen? Pero eso no es lo que más me preocupa. Después del comentario del joven Nullcamp, después de ese momento de 2.3 segundos de unidad,
Empecé a observar más detenidamente. Estudié sus interacciones con una nueva comprensión, y me di cuenta de que los humanos no comprendían del todo lo que yo había presenciado. No son conscientes del interruptor. Hice un experimento discreto. Le pregunté a una de las representantes de la Tierra, una mujer llamada Chen, de mente aguda y refrescante franqueza, sobre la unidad humana. Ella se rió. Literalmente se rió. ¿Unidad? ¿Nos has visto? No podemos ponernos de acuerdo en nada. Kepler quiere independencia, Eridanus quiere representación, y el grupo de la Tierra se está fragmentando en una docena de bloques de poder. Apenas nos mantenemos juntos. Así que presioné. Pero seguramente, si la humanidad enfrentara una amenaza existencial, ¿se unirían? Su expresión cambió, no de forma dramática, pero algo se movió detrás de sus ojos, algo que ella misma no parecía reconocer conscientemente. Bueno, quiero decir, obviamente, si se tratara de la supervivencia de la especie, nosotros... Sí, claro. Esa es una historia completamente diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Es solo que... esa es la línea, ¿sabes? Puedes meterte con otros humanos todo lo que quieras. Lo hacemos constantemente. Pero si alguien amenaza a la especie... No necesito explicarlo más. Los Yarsin y los Darnax lo aprendieron en carne propia. Lo que noté es que ella no sabía exactamente dónde estaba esa línea, pero sabía que existía. Ella sabía, y lo saben todos, en algún nivel profundo dentro de su ser, lo que sucede cuando se cruza. He hecho simulaciones. Todos las hemos hecho en el Consejo. Hemos estudiado la historia humana, analizado sus conflictos, modelado sus patrones de comportamiento, y seguimos llegando a la misma conclusión inquietante. Imagina este escenario. Alguna coalición, quizás los Lautar, los Galagrags y unos cuantos sistemas más, decide que la humanidad se ha vuelto demasiado poderosa, demasiado impredecible, demasiado peligrosa, y deciden hacer algo al respecto. Comienza con presión económica, embargos comerciales, aislamiento diplomático, política de grandes potencias estándar. Los humanos responden con contramedidas, bloqueos, guerra económica, tal vez destruyan algunos activos militares para dejar en claro su punto. Una escalada normal. La coalición ve esto como prueba de agresión humana. Escala hacia una acción militar limitada. Atacan unas cuantas colonias humanas para darles una lección, para contener la amenaza antes de que crezca. Los humanos responden haciendo que una estrella explote, al estilo Yarsin. Un mensaje claro: aléjense. Pero ahora la coalición está aterrorizada, y los poderes asustados toman decisiones desesperadas. Coordinan un ataque masivo contra múltiples sistemas humanos. No para conquistarlos, sino para debilitarlos, para reducir la amenaza antes de que los reduzca a ellos. Y ahí es cuando sucede. Ahí es cuando se activa el interruptor. Hasta ese momento los humanos estarían fragmentados. Las facciones de Kepler discutirían con las de la Tierra y Eridanus sobre estrategia. Los bloqueos corporativos intentarían mantener relaciones rentables. Los grupos aislacionistas insistirían: esta no es nuestra guerra. Todo el caos humano habitual. Pero en el instante en el que el ataque alcanza múltiples sistemas, en el momento en que queda claro que no es solo un conflicto local, sino una amenaza existencial para la especie, todo cambia. No habrá una declaración formal. No habrá una reunión de emergencia de los gobiernos humanos. No habrá un anuncio dramático de unidad. Simplemente sucederá. Cada facción humana, en cada rincón de la galaxia sabrá, sentirá y entenderá. Aquí es. Y entonces se enciende algo profundo, algo grabado en su inconsciente colectivo tras milenios de casi extinguirse. Hará que cada facción humana llegue a la misma conclusión: la supervivencia de la especie está por encima de todo. Las discusiones se detendrán, la competencia se pausará, las diferencias ideológicas se vuelven irrelevantes. No se convierten en amigos, no olvidan sus agravios, pero se vuelven a todos los efectos un solo organismo con un solo objetivo:
Y es entonces cuando la galaxia aprende lo que significa costo aceptable, para una especie que ha sobrevivido tanto tiempo gracias a su negativa absoluta a aceptar su propia extinción. Esto es lo que hemos llegado a entender, lo que me mantiene despierto durante las horas de contemplación. Los humanos ya hicieron los cálculos, ya llegaron a la conclusión, y la respuesta es clara. Para ellos, la extinción de la humanidad frente a reducir la galaxia a cenizas no es una elección. No son crueles per se. Como especie son más bien amistosos, siempre que tu disposición hacia ellos sea amistosa. Pero incluso si toda la galaxia se uniera contra ellos, si quedara claro que la elección es nosotros o ellos, los humanos elegirían nosotros cada vez, sin dudarlo y sin importar el costo. Y el costo podría ser todo. Cada estrella, cada planeta, cada civilización, cada ser vivo en la galaxia excepto la humanidad. Para ellos, una galaxia muerta con humanos sobreviviendo en algún lugar, de alguna manera es mejor que una galaxia próspera con 1 trillón de trillones de almas sin ellos. Esto no es locura. Ojalá lo fuera. La locura puede tratarse, contenerse y manejarse. Esto es lógica fría, aritmética pura de supervivencia. Desde la perspectiva de una especie, si tu especie deja de existir, nada más importa. El universo bien podría dejar de existir. Preservarán su especie a cualquier costo, incluso si eso significa una galaxia vacía de toda vida, excepto la humana. Hemos analizado todo esto desde todos los marcos filosóficos que poseemos. Lo hemos sometido a matices éticas, evaluaciones estratégicas, modelos de teoría de juegos, y desde un punto de vista puramente lógico, desde la perspectiva de una especie que prioriza su propia supervivencia por encima de todo, tiene perfecto sentido. Esto es lo que los hace tan aterradores. Si fueran irracionales, podríamos predecir cuándo se romperían. Si fueran emocionales, podríamos apelar al sentimiento. Si fueran guiados por el honor, podríamos negociar dentro de los marcos de honor. Pero no son nada de eso cuando el interruptor se activa. Son simplemente seres comprometidos con la supervivencia, con su supervivencia, con una determinación que no admite compromiso. He visto especies dispuestas a morir por la gloria, especies dispuestas a sacrificarse por una ideología, especies que eligen la extinción antes que la deshonra. Esas respuestas, aunque ajenas a la sensibilidad de Galda, al menos son comprensibles dentro de los marcos de comportamiento establecidos. Pero nunca he visto una especie tan completamente comprometida con sobrevivir que preferiría incendiar la galaxia antes que aceptar la extinción. No buscarán justicia porque, como especie, han comprendido la verdad más simple sobre el verdadero poder. La justicia solo importa entre iguales. No es que lo hicieran con entusiasmo. Sinceramente creo que lo encontrarían lamentable. Probablemente incluso se sentirían culpables por ello, o lo que sea que equivalga a la contemplación moral humana, pero lo harían de todos modos. Así que observamos. Cada día observamos a la humanidad ocupándose de sus asuntos normales, comerciando con los mismos Yarsin que casi exterminaron, reconstruyendo la civilización Darnak después de haberles dado las herramientas para desmantelarla, ayudando a colonias atrasadas a desarrollarse, luchando entre sí por recursos, orgullo e ideología. Todo completamente normal, totalmente racional, incluso, me atrevo a decir, benignos en sus interacciones diarias. ¿Ahora lo ven? Les decimos a las civilizaciones preocupadas que se acercan a nosotros. Los humanos no son monstruos, son comerciantes, pragmáticos, actores racionales. Déjenlos en paz, no los amenacen y todo estará bien. Pero en cada momento de quietud, en cada hora de contemplación, recuerdo aquel cambio de 2.3 segundos, ese instante en que 3 facciones en disputa se convirtieron en una sola entidad. Ese vistazo detrás del telón de la psicología humana. Y sé que en algún lugar de la galaxia, ahora mismo, las facciones humanas compiten entre sí con la misma ferocidad de siempre.
bloqueando rutas comerciales, socavando colonias ajenas, peleando por recursos, orgullo e ideología, pareciendo, ante cualquier observador externo, una especie que apenas se mantiene unida. Pero hay una línea, invisible, subjetiva, indefinida incluso para ellos mismos. Y si esa línea se cruza, si la humanidad decide colectivamente que la especie está bajo una amenaza existencial, entonces toda esa competencia interna, toda esa feroz rivalidad, todo ese conflicto apenas contenido se redirigirá hacia afuera, con la creatividad combinada de 1000 facciones que se han estado afilando unas contra otras durante milenios, con la intensidad enfocada de una especie que ha sobrevivido a la era nuclear, a conflictos a escala de sistemas y a una galaxia hostil mediante su pura negativa a aceptar la extinción. Con ese cálculo frío que ya ha determinado, todo es aceptable si la especie sobrevive. Presenté mis hallazgos ante el Alto Consejo. Escucharon en silencio, ese silencio profundo y pesado que surge cuando los seres antiguos enfrentan algo verdaderamente nuevo. Cuando terminé, la consejera principal, Barra, hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué recomendamos? No tuve respuesta. ¿Qué podemos recomendar? No podemos intentar eliminar a los humanos. Eso desencadenaría exactamente lo que tememos. No podemos controlarlos. Percibirían el control como una amenaza. Ni siquiera podemos predecirlos con fiabilidad. Su umbral para entrar en modo de supervivencia de especie es subjetivo e inconsciente. Solo podemos advertir a otros y observar mientras los humanos continúan con sus discusiones y su comercio, con su expansión, y rezar, si aún recordamos cómo hacerlo, para que nadie sea lo suficientemente estúpido como para cruzar esa línea invisible. Así que observo, todos observamos, los Galda que han visto millones de años de historia galáctica, que han presenciado el auge y caída de incontables civilizaciones, que creíamos entender los patrones del comportamiento sintiente. Observamos a la humanidad comerciar pacíficamente con sus vecinos, construir colonias en mundos distantes, ayudar a poblaciones que sufren, a veces por puro beneficio, a veces por razones que ni ellos mismos comprenden del todo. Luchar entre sí con apasionada intensidad por asuntos que, desde nuestra perspectiva antigua, parecen triviales. Los observamos ser normales. Y nos preocupamos. Nos preocupamos porque hemos aprendido algo en nuestros millones de años de observación. Algo que las especies más jóvenes aún no comprenden. Las amenazas más peligrosas no son las que parecen peligrosas todos los días. Son las que parecen normales, pacíficas, incluso benignas, hasta el momento en que dejan de serlo. La humanidad nos ha mostrado su interruptor, esa mirada de 2.3 segundos detrás del telón. No fue intencional, no creo siquiera que comprendieran lo que revelaban, pero lo vimos, lo entendimos, tanto como puede entenderse algo tan fundamentalmente ajeno a nuestra experiencia. Y es aterrador. Nota personal, no para el registro oficial. Me descubrí casi admirándolos después de aquella visita. La pura audacia de una especie que lucha consigo mismo tan ferozmente, y sin embargo puede unirse tan completamente. La paradoja de la cooperación y la competencia coexistiendo simultáneamente en todos los niveles de su civilización. Pero la admiración es un lujo que no podemos permitirnos, porque lo que está en juego no es meramente académico, es existencial. Quizás no para nosotros, pero sí para todo lo demás. Pienso en el inocente comentario del joven Nulcam, y en aquella reacción de 2.3 segundos y me pregunto, ¿qué tan cerca estuvimos? ¿Qué exactamente haría falta para activar no solo ese destello de unidad, sino el compromiso total? ¿Dónde está esa línea? No lo sé y no quiero saberlo, porque, aunque la ignorancia me aterra, descubrirlo me aterra aún más. Elhard, miembro del Alto Consejo, Consejo Superior de Galda,
Ciclo 10.847.229 post-integración. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.